Buenas tardes. Daremos inicio con la actividad organizada por la Maestría Centroamericana en Sociología, el panel, la pertinencia de la dialéctica para la comprensión de los fenómenos sociales. En esta ocasión tenemos dos invitados. Diego Chaverri, que es sociólogo con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica y cursa el doctorado en investigación de Praxis México. Diego es profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Y centrará su exposición en un recuento histórico del concepto de dialéctica y su paso hacia las ciencias sociales, así como realizará una valoración de la dialéctica en su alcance actual. El otro invitado es Roberto Ayala, sociólogo con maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, doctor por el doctorado en Estudios de la Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Escuela de Sociología y de la Maestría Centroamericana en Sociología, ambas de la Universidad de Costa Rica. Y Roberto se centrará en aspectos teóricos generales sobre la dialéctica, además de ilustrar y brindar ejemplos respecto a sus aplicaciones concretas. Antes de iniciar con las exposiciones, la directora de la maestría, la doctora Nancy Piedra, envió un saludo a las personas invitadas, un agradecimiento, así como también a las personas que nos están siguiendo por las redes. Entonces, cedo la palabra a Diego, quien va a iniciar con las exposiciones para el día de hoy. Listo. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos también en la sesión de hoy. Saludar también a Roberto, que nos acompaña igualmente en la mesa. Y, por supuesto, también a toda la organización detrás, que por ahí está funcionando pues, la maestría en Sociología. Como ya la compañera les comentaba, mi idea es pues bastante modesta. Es muy fácil, digamos, percatarse pronto del vasto campo que implica estudiar sobre lo que es dialéctica, y en este sentido, pues voy a intentar de la manera más sucinta poderles compartir un poco de ese amplio panorama. Entonces ya me enfrento a una primera situación un poco paradojal, ¿no? Voy a intentar mostrar en breve lo amplio que es justamente el ámbito de la dialéctica. Y para eso quisiera compartir con ustedes algunos apuntes. Les voy a compartir en pantalla esto. Ahí le agradezco a Adriana que cualquier cosa, si no se estuviera viendo bien, pues me avise para yo pues hacer los ajustes acá en los controles. Pero me parece que ya deberían estar teniendo en pantalla los apuntes, ¿cierto? Perfecto, gracias, Adriana. Entonces continúo. Bueno, en mi experiencia también me parece que es oportuno advertir que el abordaje de este concepto ha sido heterogéneo. Es lo primero que yo advertiría cuando nos metemos a un ámbito como el de la dialéctica en las ciencias sociales. Vamos a notar de repente usos un poquito más rigurosos, teóricamente más robustos, y vamos a encontrar también otros usos más frívolos, casi que por salir del paso, y a eso en algún momento llegaré en la exposición. Pero parte de eso tiene que ver también con la diversificación, digamos, que ha tenido este concepto a lo largo de su trayectoria, llamémosle de tipo filosófica primero y después con su impacto en ciencias sociales. Si tuviéramos que hacer un recuento mínimo, elemental, y advierto que no es exhaustivo, podríamos debatir también la presencia de muchos otros exponentes, en filosofía nos vamos a encontrar que el concepto ya se acuña desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces tenemos algunos pioneros como Anaximandro, Heráclito, Zenón, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sin embargo, en muchos de estos, la primera definición de dialéctica es la que ya va a empezar a generar algunos puntos de discusión, justamente porque en muchos de estos casos, en especial con la escuela socrática y otras, vamos a encontrarnos que el concepto de dialéctica está asociado a un problema discursivo, ¿sí? Posiciones cambiantes en el diálogo. Está muy asociada todavía esta idea. De repente, algunas ideas, algunas nociones importantes de cambio, como en Heráclito, van a ser fundamentales, pero todavía van a tener un apego más a una, de repente, lógica de argumentación. Y esto va a ser importante tenerlo claro porque
parte de algunos debates actuales que algunos intérpretes, tal vez no muy bien informados de la historia de la filosofía, atacan el concepto de dialéctica sin percatarse de que están cayendo en la definición más antigua de la dialéctica y no, de repente, en una mucho más moderna. Hay autores que también se han especializado en poder recabar cómo todavía el concepto dialéctico va a tener una continuación en las épocas medievales. Sobre eso no me voy a detener. Y voy a intentar hablar un poco más fuerte por aquello del audio. Bueno, y también tenemos que considerar que si bien hay algunos aportes durante la época medieval, de momento no voy a atender eso, no me parece prioritario, va a haber un punto de quiebre decisivo que es con la filosofía moderna. Algunos autores van a señalar pioneros de estos en la transición del Renacimiento hacia la temprana discusión filosófica moderna, que van a ser Nicolás de Cusa y Jean-Baptiste Vico. Sin embargo, el parteaguas, y en esto me parece que hay mucho consenso, el primer gran redefinidor de lo que entendemos por dialéctica en la actualidad va a ser Immanuel Kant, allá por el siglo XVIII. Y con esto hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque justamente Kant logra hacer una primera síntesis entre un debate que tenía ya siglos en buena parte de la filosofía y que es justamente entre el empirismo y el racionalismo. Una de las primeras grandes definiciones de Kant es, en su famosa dialéctica trascendental, supone que, a diferencia de la filosofía moderna, de los empiristas y racionalistas, donde ya se había acuñado la importancia del sujeto como el que conoce, sin embargo, el rol del sujeto es pasivo. ¿Por qué? Porque este conocimiento está en la experiencia, ya sea racional o ya sea sensible para los empiristas, en el último caso, para los racionalistas en el primero. Con Kant, en cambio, hay un cambio importantísimo porque nos está planteando que el sujeto ahora tiene un rol activo. El conocimiento ya no se adquiere, el conocimiento es una construcción. Y para eso, el sujeto aporta elementos a aquellos elementos de la realidad con los que interactúa. El rol del sujeto deja de ser pasivo, es activo y esto le da un protagonismo importantísimo y eso es lo que en buena medida también va a abrir la tradición de lo que algunos denominan como el idealismo o el idealismo clásico alemán para ser un poco más específicos. Esta centralidad del sujeto va a ser importantísima, de nuevo, porque pone elementos y por tanto genera esta síntesis de sus experiencias, las cuales organiza racionalmente. Vamos a tener luego lo que me parece una extrapolación de esta dialéctica que la podrían encontrar en Fichte, que es básicamente extrapolar el rol del sujeto de modo tal que entonces caemos en ese extremo dialéctico de una dialéctica totalmente subjetiva o extremadamente subjetiva por lo menos. Ahí podríamos encontrar a Johann Gottlieb Fichte como uno de sus principales exponentes. Y después el otro gran aporte gigantesco va a ser el de Georg Wilhelm Friedrich von Hegel, pocos años después de Kant, unas cuantas décadas posterior, donde él va a plantear ahora algo verdaderamente radical, ¿sí? Así como les decía que Fichte de repente exagera o extrapola la dialéctica, con Hegel más bien me animaría a sostener que se revoluciona el concepto de dialéctica, porque ya no es solo la síntesis que hace el sujeto, sino que es el sujeto en la historia haciendo estos esfuerzos de organizar el mundo, de organizar su conocimiento sobre el mundo y su experiencia en esta, y que por tanto la forma de organizar es cambiante. Por eso para Hegel va a ser tan importante la dimensión histórica, porque quiere decir que el sujeto no solo transforma en el tiempo el conocimiento, sino que también el mismo sujeto va transformando sus formas de conocer la realidad. Esto va a ser verdaderamente también un elemento decisivo para entender cómo por completo se va redefiniendo la dialéctica. Noten que esto ya nos aleja muchísimo desde Kant de la definición de dialéctica un poco digamos, en los diálogos socráticos que Platón
recopila, ¿sí?, a pensar en la dialéctica en Kant, que tiene que ver con esta operación que hacemos para conocer el mundo. Y luego, el otro gran parteaguas lo va a dar la tradición de Marx y de Engels, donde se percatan que hay una suerte de déficit en la concepción dialéctica de Hegel. Y es que están ignorando el rol de la actividad del sujeto, la actividad propiamente material, y esto quiere decir el trabajo humano. Quiere decir que el proceso de conocer no solo, como ya lo hemos visto con Kant, supone organizar racionalmente nuestras experiencias, sino también sabemos ya que esta forma de organizar se va transformando en el tiempo. Pero con Marx y con Engels hay un punto decisivo, que es incluir la noción de que es el trabajo sobre las cosas que nos va a dar también insumos para producir conocimiento. Esto quiere decir que la dialéctica no está asociada solo a un ejercicio intelectual, sino que la dialéctica está asociada a una práctica. Por eso pasamos de la noción idealista de dialéctica a la concepción materialista de la dialéctica, donde la acción humana es decisiva, es fundamental para también detonar este proceso de transformación del conocimiento y de nuestra forma de conocer, y por tanto también finalmente de autotransformación del sujeto que conoce. Ahí tenemos entonces mojones que me parecen son decisivos para hacernos una noción panorámica, genérica, de lo que es el paso a la definición moderna de dialéctica, que es con la que finalmente más van a dialogar las ciencias sociales. Por eso me parece importante este paréntesis, detenerme un poco en el tránsito de Kant a Hegel y luego la tradición de Engels y Marx, porque justamente esa va a ser la definición que va a tener mayor repercusión en ciencias sociales, ¿sí? Luego, si continuáramos el panorama, por supuesto que es tremendamente vasto. Solo en filosofía hay una gran cantidad de otros exponentes. Max Stirner, tenemos también a Lenin, Trotsky, Lukács, Novak, Karl Korsch, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Ernst Bloch, Alexandre Kojev, Gaston Bachelard, Karel Kosik, Ernst Cassirer, Hans-Georg Gadamer, Jean Hippolyte, Roger Garaudi, Michel Foucault, Louis Althusser, Frederick Jameson, muchos otros filósofos de distintas épocas que pueden ver en ese repertorio arbitrario, un poco caprichoso, pero que también nos debe recordar que después de esta tradición, Hegel, Marx, Engels, Kant incluso, hay autores que van a también dar distintos acentos. Algunos van a poner una discusión prioritaria entre la relación, si hay una dialéctica en los procesos sociales, una dialéctica en los procesos de la naturaleza, una dialéctica propiamente subjetiva, va a ser también otro problema que se retoma. Hay distintas entonces bifurcaciones de la discusión en la dialéctica, y no todos pertenecen, digamos, linealmente a una tradición Kant, Hegel, Marx y Engels. No, hay algunos que retoman la dialéctica desde Kant, hay algunos que la retoman desde Hegel, y hay algunos que la van a retomar desde la tradición marxista. De modo tal que eso también nos tiene que advertir, tener un poco de cautela sobre la denominación de origen, llamémosle así, de la dialéctica, porque esto va a suponer también distintas escuelas de pensamiento. Si están ya familiarizados con algunos de estos autores, es clarísimo, por ejemplo, que hay una gran distancia intelectual, una gran distancia teórica entre lo que plantea, por ejemplo, un autor como Martin Heidegger y lo que plantea, por ejemplo, Roger Garaudi, solo por poner un par de casos, ¿no? Hay entonces distintas apropiaciones en la filosofía, y justamente por ese diálogo continuo entre filosofía y ciencias sociales es que es prudente entonces reconocer un poco, tal vez como lo decía el mismo Frederick Jameson, que tiene un trabajo relativamente reciente sobre dialéctica, que es ya de, me parece, hará unos 10 años, tal vez un poco más, sobre las valencias de la dialéctica, y nos recuerda que en su esquema por lo menos deberíamos considerar tres definiciones de dialéctica, ¿verdad? La que él llama la dialéctica unívoca, eh, luego las dialécticas, entendiendo esta pluralidad, y finalmente lo dialéctico, entendiendo este uso del concepto más bien como adjetivo para cualificar ciertos procesos
pero sin presuponer necesariamente un método o una forma de pensamiento dialéctica, ¿sí? En ciencias sociales, este concepto, advirtiendo también su carácter de repente a veces un poco polifónico, ha sido abarcado en varias disciplinas. Me parece que la conferencia de hoy nos invita a pensar en eso. No es pensar en la dialéctica como que tiene un potencial para ciencias sociales, es que de hecho ya ha venido influyendo. Hay personas que han acuñado el concepto, algunos de manera explícita, otros de manera tal vez un poco más solapada, pero ha estado de hecho operando en el desarrollo de las ciencias sociales. Si tomamos el caso de educación, uno puede ver los trabajos de Maxime Green o de Paulo Freire, donde explícitamente debaten a partir del problema también de la dialéctica. En el caso de la comunicación, hay un trabajo en particular de Leslie Baxter y de Barbara Montgomery, que también, aunque ese trabajo, hasta donde he podido eh, avanzar, me da la impresión de que está también acuñado un concepto de dialéctica que tiene que ver más con los procesos comunicativos y por ahí una definición de dialéctica más cercana a los filósofos antiguos de repente. Pero bueno, hay algunos elementos también que complejizan algo más la tesis de las autoras. En historia, tal vez un poco de manera solapada, pero uno puede ver elementos de esto en Eric Hobsbawm, en Reinhard Koselleck. En sociología, por mi formación, puedo tal vez inventar un poco más de autores. La Escuela de Frankfurt, importantísima. Leo Koffler, Henri Lefebvre, sociólogo francés que también tiene unos cuantos textos muy sustantivos sobre la dialéctica. Edgar Morin, de repente más cercano, más conocido por acuñar el concepto de, no acuñarlo, tal vez, sino desarrollar algunas de sus implicaciones para ciencias sociales, que es el concepto de complejidad. Axel Honneth, el exponente más reciente de la Escuela de Frankfurt, justamente. También en el ámbito latinoamericano, el sociólogo brasileño Rui Mauro Marini, un texto clásico, en su momento, el de dialéctica de la dependencia. En antropología, uno ve los índices de los textos de Marvin Harris y se encuentra que es un antropólogo que considera relevante discutir con la tradición dialéctica, aun cuando su posición de repente uno podría debatir si es dialéctica o no, pero considera importante ver sus alcances en la antropología. En economía tenemos exponentes importantes, también en América Latina, Celso Furtado, Ernest Mandel, me parece que son dos exponentes que muestran la preocupación por incorporar la forma de pensamiento dialéctico en la economía. En geografía o en política, tenemos por un lado a David Harvey, tenemos también a Alan Woods. En psicología también a un libertario que me parece que es pues bastante generoso, Eric Fromm de repente, Jean Piaget, Frantz Fanon, Jacques Lacan, Slavoj Žižek, aunque algunos también polemizarían y dirían que de repente Žižek es más filósofo, psicólogo, ¿no? Cuando lo acomodan, lo incomodan de un lado, se pasa para el otro lado de la disciplina, ¿no? Tiene como esa, no sé si versatilidad, tal vez. Ahora, este enorme panorama, como pueden notar, hay una gran amplitud de exponentes sobre el tema de la dialéctica. No presumo, les decía desde el inicio, agotar el campo de estudio de la dialéctica. Hay además, ya les decía, debates actuales sobre cuál sería la definición de repente más rica, más robusta, la más apropiada de dialéctica. Y esto supondría un ciclo de conferencias pues bastante amplio para poder ver incluso las propuestas de distintos autores, las tradiciones de pensamiento, las ramificaciones de estas, donde hay puntos de encuentro, donde de repente más bien el desencuentro es lo predominante. Sin embargo, en ciencias sociales, en ocasiones de manera algo improvisada, algo acelerada, no muy detenida, hay tergiversaciones del concepto de dialéctica que le han hecho presa de, más que críticas, digamos que desacreditaciones muy apresuradas, ¿sí? Aquí anoto por lo menos 5 que he notado que en ocasiones son lugares comunes en algunas críticas a la dialéctica, pero que, ojo, pongamos atención, justamente por este uso plural del concepto de dialéctica, en ocasiones hay
Hay casos, sí, donde el concepto de dialéctica de repente no está utilizado del modo más robusto, más riguroso, teóricamente mejor fundado y por tanto amerita las críticas que se le hacen. Entonces quisiera ir cerrando mi parte de la presentación con dos puntos. Este primero, donde señalo donde hay críticas que a veces tergiversan lo que deberíamos entender por dialéctica, pero en ocasiones hay que concederles el punto porque se están refiriendo a, de repente, interlocutores que en efecto tergiversaron también la dialéctica. Es decir, eh, la crítica de la dialéctica puede ser correcta por varias razones, ya sea porque hay un uso inapropiado de esta, eh, y en ocasiones porque también hay puntos todavía por precisar. ¿Cuáles son algunas de estas? Es muy común escuchar la crítica de que la dialéctica es una suerte de conjuro críptico, en especial tal vez por la tradición filosófica que es algo densa o algo pesada en la forma en la que se expresan de los trabajos, las publicaciones, los libros, de repente pueden tener una línea expositiva algo intrincada, algo sinuosa, y por ahí se le ha señalado muchísimo esta, esta característica como una debilidad y que en ocasiones puede llevar a una suerte entonces de especulación metafísica, ¿no? Porque es básicamente una forma de hablar. La dialéctica sería una forma de hablar y no necesariamente una forma de pensar. En ocasiones hay personas que quedan hechizadas, ¿no? Por ciertas formulaciones lingüísticas de la dialéctica y da la impresión de que aportan poco diciendo mucho. También hay otras críticas que es la inconsistencia lógica del pensamiento dialéctico. De nuevo, esta recaería en el vicio de asociar dialéctica con una lógica argumentativa. Pero como hemos venido insistiendo, la dialéctica tiene que ver más con una discusión epistemológica y ontológica, y no en el sentido lingüístico de cómo se argumenta, sino de cómo se comprende la realidad y en autores que toman una posición más radical, no solo cómo se entiende la realidad, sino incluso cómo se interactúa con la realidad, cómo se interviene sobre la realidad y qué relaciones implica esto con justamente los sujetos. Otros autores van a señalar el simplismo binario, ¿verdad? Que es pensar entonces en esta suerte de dicotomías. También es una suerte de dialéctica truncada, una dialéctica muy limitada que se queda solo en opuestos, por tal vez querer sobredimensionar o resaltar solo una de las características del pensamiento dialéctico que tiene que ver con las contradicciones, y evidentemente para la contradicción, el recurso más elemental es ver dos partes opuestas, ¿sí? De modo tal que se suele criticar que la dialéctica recae en un simplismo binario, pero me parece también que eso es una crítica que más bien trunca el concepto mismo de dialéctica, que apunta a superar justamente estas lógicas binarias. Otra muy común, que viene desde la tradición hegeliana, los primeros críticos de Hegel insistían muchísimo en criticar su famosa noción del espíritu absoluto, y que entonces implicaba que la dialéctica ya acabaría el proceso. Los especialistas en Hegel, muchos de sus comentaristas al menos, insisten por eso en la división entre el método dialéctico y el sistema dialéctico en Hegel, donde el sistema tiende a ser más cerrado, presume que la sociedad ya llegó a su culmen, el conocimiento también está con pequeños detalles únicamente que ajustar, pero que está básicamente en su cima. La historia nos ha demostrado que, por supuesto, eso era equivocado, faltaba muchísimo recorrido y todavía queda recorrido por delante, o al menos es la gran incógnita. Entonces, es también una forma de criticar, y en ocasiones hay que admitirlo, hay autores como el mismo Hegel que tuvieron algunos derrapes a esta concepción más totalitaria, de repente más rígida del proceso, ¿no? Sin embargo, si profundizáramos en Hegel, habría que admitir también que él mismo es un exponente contradictorio de este posicionamiento. Y la otra, que es muy común desde filósofos de línea analítica, discusiones muy propias en epistemología, de repente autores como Popper, autores como Mario Bunge, vamos a notar que critican también la dialéctica porque
se convierte en una suerte de método que está más allá de toda demostración, no debería someterse a los rigores de la objetividad, y considero también que esta es una observación incompleta, ¿sí? Porque la dialéctica debe incorporar también la objetividad, ¿sí? Lo planteaba Karel Kosik, por ejemplo, una totalidad sin hechos es una totalidad vacía, ¿sí? Tenemos que darle contenido también a la dialéctica. Entonces, para cerrar con mi parte, estos apuntes últimos que tienen aquí en pantalla me parece que son el mínimo común denominador de un concepto de dialéctica que puede ser provechoso para ciencias sociales, que debe, por supuesto, entrar en su prueba constante, como lo ha venido haciendo durante décadas. Ya ha aportado, ya les había presentado antes una lista de muchos expositores que recogen el problema de la dialéctica y la aplican en sus investigaciones. Lo mismo, entonces, me parece que todavía hay potencial por agotar en la lógica dialéctica para las ciencias sociales, y por ahí estos 5 elementos me parece que son los imprescindibles, aunque se podrían añadir otros, por supuesto. ¿Qué entonces podríamos entender por dialéctica para ciencias sociales? Y por supuesto aquí no puedo evitar tampoco tomar ya pues una posición con respecto al concepto de dialéctica. Lo primero es entender la lógica del proceso. Ya les había dicho, con Hegel era muy importante que incorporara la historia. Engels también va a ser decisivo. En algún momento, si recuerdo bien, define la dialéctica como ciencia de las leyes del movimiento. Esta lógica, entonces, de que los procesos sociales no son inmutables, constantemente están en transformación. Lo que pasa, claro está, es que los procesos de transformación a veces van en una escala de tiempo muy amplia y por tanto son lentos y difíciles de percibir, y en otras ocasiones son más bien tan fugaces que incluso pueden también escaparse de nuestra captura intelectual, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que con todos nuestros conocimientos de historia, de sociología, de economía, de antropología, de arqueología, de psicología, es que los procesos sociales no han dejado de estar en una dinámica constante de transformación. El cambio es parte de la dinámica social. Eso lo podemos ver también en el sociólogo polaco Piotr Stomka, ¿sí? Esta formulación en particular, desarrollada teóricamente, donde insiste, ¿no? El cambio es un componente íntegro de la misma dinámica social. Sin cambio, no hay dinámica social. Sin cambio, no hay interacción social. Está implicada, pero advirtiendo, eso no implica, ¿verdad?, una suerte de fugacidad arbitraria. Hay procesos, hay estructuras también. Otro elemento muy importante es la contradicción, en especial para ofrecerle resistencia a ideas que simplifican y de repente se quedan con el orden social o tienden a ver cómo los procesos siempre se resuelven. No se resuelven, aunque sí podríamos discutir que se superan, es decir, a grados de mayor complejidad, donde estos procesos van incorporando nuevos elementos, pero la contradicción es fundamental para entender que las relaciones sociales, aunque coexistamos, no quiere decir que esto implique una armonía, un consenso o un orden. Hay que entender que constantemente hay tensiones sobre ese orden social, de modo tal que siempre hay que incorporar a cualquier proceso que nos lleve a pensar en el orden social los conflictos que también habitan ese orden social y que por tanto son parte de su dinámica de transformación. A veces los conflictos son latentes, a veces los conflictos son manifiestos, pero allí están presentes. Y esto genera múltiples tipos de contradicciones en los procesos sociales. Es otro elemento que también me parece fundamental. El otro es el de totalidad, advirtiendo que totalidad no es todos los hechos. Si supusiéramos que se trata de conocer todo, la tarea es imposible, ¿sí? Porque los hechos empíricos siguen sucediéndose, no podemos detener la realidad caprichosamente,
además de todos los hechos ya acontecidos de los cuales no pudimos tomar noticia. De modo tal que si suponemos que la lógica de la dialéctica es entenderlo todo, no estamos entendiendo nada. La totalidad insiste en evitar fragmentar los procesos y más bien propiciar una forma de entendimiento donde podamos reunir de nuevo esos conocimientos parciales. El conocimiento parcial de las cosas es útil siempre y cuando se reconozca a sí mismo como un conocimiento de una parte de los procesos sociales, de una parte de un momento histórico, de una cierta coyuntura. Reunirlos justamente en este esfuerzo también de reunir las ciencias y no que cada una se disperse en una suerte de soliloquio, ¿sí? Las ciencias, por el contrario, han avanzado en la medida en la que también, desde sus orígenes, han tenido esta vocación también multidisciplinaria, interdisciplinaria, aunque por necesidad, por nuestras limitaciones humanas, hemos tenido que apelar a esta división social del trabajo científico, donde tenemos que tener algunos márgenes de especialización en disciplinas y por ahí las afinidades con ciertos temas, ciertos problemas. Pero no podemos perder la perspectiva del conjunto y cómo las partes se relacionan entre sí. Evitando no solo la fragmentación, sino también otra forma de armonía en la totalidad, que sería suponer que todas las partes de repente armonizan, que es la concepción más bien holista, ¿sí? De que todo está relacionado con todo. Esta concepción más bien algo idílica de la totalidad no es la de la dialéctica, es una concepción que también me parece muy limitada, esa idea de que todo está conectado con todo, nos hace olvidar la contradicción y el proceso, porque en esos procesos hay ciertas partes de esa totalidad que han tomado mayor protagonismo, que tienen un mayor peso, que son mucho más decisivas para poder entender por qué el estado actual de cosas es el que tenemos. De modo tal que entonces la totalidad supone tener una lógica relacional, pero al mismo tiempo poder discernir cuáles son procesos, cuáles son elementos y factores prioritarios y cuáles de repente tienen más bien un rol secundario hasta terciario, etc. Otro punto importantísimo en la dialéctica es concebir la materialidad. La materialidad en el sentido estricto, como había planteado antes, de la actividad humana. La dialéctica no es solo una cuestión de una entelequia, tiene que ver con la intervención directa en esa realidad y cómo interviniendo sobre esa realidad también nos transformamos a nosotras mismas. Es en oposición a esta concepción idealista y que puede tener este deslice subjetivista de la dialéctica. La materialidad nos recuerda que nos atenemos entonces a procesos específicos de actividad humana. Y por último, el concepto de praxis, donde nos queremos tal vez enfocar en evitar un concepto de dialéctica mecanicista, donde presuponemos que esta lógica de procesos, de contradicciones, de totalidad, están operando constantemente por una suerte ahí de demiurgo o por una energía eh, cósmica o algo por el estilo. No. Esto tiene un principio antropológico muy importante que es el rol que desempeñamos también allí. De modo tal que los procesos pueden tomar giros, pueden tomar desviaciones, pueden tomar direcciones distintas. Tenemos que entonces evitar una concepción mecanicista donde presuponemos que el proceso ya define, ¿sí?, de previo cualquier resultado. No. Hay que considerar entonces que hay un margen de acción sobre esos procesos y eso supone entonces que los mismos procesos tienen un margen de apertura. Los procesos no están predefinidos, están por el contrario con una potencialidad de tomar una u otra dirección. En suma, la dialéctica entonces como una forma de pensamiento, como un gran aporte de la filosofía a las ciencias sociales, es por lo menos una invitación a la erística, a este debate sobre el concepto mismo y por supuesto también a esta creatividad del pensamiento, a la apertura del mismo. Les decía desde el inicio que por supuesto eso es una
concentración de la discusión en ciencias sociales. Sin embargo, habría que dar luego otra discusión de cómo también uno podría ver la dialéctica, ya sea de manera explícita, a veces de manera solapada, en algunos avances en ciencias naturales. Sin lugar a dudas, es otra discusión también que quedará pendiente. Y para cerrar, solo como por intención ilustrativa, un ejemplo importante que me parece recoge muy bien la vigencia que tiene la dialéctica para ciencias sociales, que es como una contradicción, un proceso que me parece central, que me parece decisivo, que es justamente la condición actual que tenemos en el mundo del trabajo, ¿sí? Hay discursos que elogian el trabajo, que constantemente nos invitan y nos convocan a trabajar. Vean, por ejemplo, cómo están diseñadas. Estoy seguro que muchas personas que escuchan esta conferencia han pasado por un proceso largo de escolaridad y han accedido a algún nivel de estudios superiores. Y si es así el caso, todo ese discurso escolar está en función de los estudios le van a permitir eventualmente optar por un buen trabajo, hay que esmerarse, hay que esforzarse. Y simultáneamente vemos cómo estructuralmente hay un proceso de deterioro, de precarización de las condiciones laborales para las mayorías del mundo. Hay entonces una situación bastante tensa, donde se espera que las personas se autorrealicen, puedan satisfacer sus necesidades a partir de cómo puedan ellas mismas generar sus ingresos y satisfacer sus necesidades básicas, y por el otro, un proceso que al mismo tiempo coarta toda posibilidad de esa realización para las grandes mayorías. Mientras tenemos discursos tremendamente apologéticos que nos invitan a la desregulación de la economía, en especial de las finanzas y del comercio, simultáneamente se toman las medidas que más bien invitan a la desprotección del trabajo y a su precarización. Ahí tenemos un problema central que genera una gran tensión y podemos notar justamente todas estas características. Esto no es de ahora, es un proceso largo que ha tenido sus momentos más críticos, ha tenido unos momentos de repente de amortiguamiento, y ahora estamos una vez más en décadas donde encontramos una situación bastante dramática. Hay una situación contradictoria, ¿no? Por un lado, un creciente desempleo, flexibilización del trabajo, informalidad, ¿sí? Y esto no armoniza con los parámetros de ese discurso dominante de economía libre o de libertad en función de la economía, pero no del trabajo. Entenderlo también en función de la totalidad, los rasgos culturales que también están allí presentes, los elementos idiosincráticos que en distintos países generan que el problema se manifieste en distintas también modalidades. Por supuesto, la materialidad, que esto supone hacernos pensar en actores que están allí presentes, tomadores de decisiones, grupos empresariales, cámaras de comercio, lobbies, tanques de pensamiento, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, etc. Hay una diversidad de actores involucrados y ese es el elemento de la materialidad. Y finalmente, la praxis, que nos haría pensar cómo somos capaces de comprender esta situación e incorporarnos, o por lo menos redireccionar el rol que ya de por sí tenemos en estos procesos, porque somos parte de la sociedad, estamos involucrados en estos procesos, y la idea es si el conocimiento que tenemos de esto nos permite incorporarnos para modificar el rol de participación que tenemos sobre el devenir de este proceso. Solo para ilustrar con el ejemplo, de mi parte llego hasta acá para también darle el espacio a mi compañero Roberto. Gracias. Muchas gracias a Diego por la exposición sobre el panorama general respecto a la conceptualización de la dialéctica y específicamente en las ciencias sociales y cómo las diferentes críticas a la dialéctica pueden llevar o más bien hacen alusión a ese uso heterogéneo de la dialéctica que puede llevar a vaciar de contenido o perder su robustez. ¿Okay? Y por ende, enfatiza la importancia de entender la dialéctica desde una discusión ontoepistemológica, a partir de lo cual brinda algunos elementos centrales que deben estar presentes
en la discusión de las ciencias sociales. Y con esto, entonces, pues le damos la palabra al profesor Roberto Ayala. Hola, buenas noches a todas, a todos. Agradecer a Adriana la participación en la actividad. Y bueno, también agradecer a la profesora Nancy Piedra por apoyar esta actividad y promoverla. Como directora de la maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica, también aprovecho para felicitar a Diego porque la exposición que ha hecho con todo lo que significa de síntesis apretada ha cubierto un amplio rango de temas vinculados con el asunto de la actividad de hoy, que es la dialéctica. Entonces, con el riesgo de volver a tocar algunos puntos que Diego ya mencionó, pero que es inevitable para poder aproximarse al problema, quiero decir que es importante, cuando hablamos de dialéctica, estamos hablando de el pensamiento complejo. La dialéctica es el pensamiento de lo complejo. Esto podría ser una síntesis, ¿no? Un filósofo de la ciencia muy importante de los últimos 40, 50 años, premio Nobel de Físico-Química, Prigogine, ha dicho que los dos, en la contemporaneidad, los dos principales conceptos de la filosofía de la ciencia son complejidad y devenir. Bueno, complejidad y devenir vendrían a ser dos de los aspectos a los que se refiere la dialéctica como forma de pensar, la razón dialéctica. Como ya explicó de manera muy apretada Diego, la dialéctica como forma de pensar, la razón dialéctica, tiene una larga historia que comienza con el mismo origen del pensamiento racional en la antigüedad clásica mediterránea y también en la antigüedad clásica china oriental, ¿no? En la misma época aproximadamente en la que en el mundo mediterráneo griego clásico se está desarrollando, está emergiendo el pensamiento racional a partir de la superación del pensamiento mítico, etcétera, etcétera. En China se están dando procesos intelectuales, de desarrollo intelectual similares y en algunos sentidos incluso superiores a los griegos, ¿no? Más avanzados. Uno de esos aspectos es el tema del pensamiento dialéctico, donde efectivamente los chinos antiguos hicieron una contribución importante con la que recién ahora nos estamos familiarizando, pero que con toda seguridad en las próximas décadas se conseguirá arrojar luz considerable sobre esa experiencia y contribución china e incorporarla a nuestro acervo compartido de manera completa. Entonces, el tema de la dialéctica arranca desde el surgimiento mismo de la filosofía, ¿no? Con los naturalistas jónicos. Hay elementos de dialéctica en el pensamiento de los naturalistas jónicos, con los que arranca el pensamiento, con los que convencionalmente arranca el pensamiento racional, filosófico, y alcanza rápidamente un primer momento, digamos, importante, como ya lo mencionó Diego, con Heráclito. Todo fluye, el Pantarrey, y una fórmula extraordinaria de Heráclito, donde cuando dice que nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río, ¿no? Muchas veces se cita solo una parte de la fórmula de Heráclito, ¿no? Nunca nos bañamos en el mismo río. Pero esto de alguna manera distorsiona el pensamiento de Heráclito en el sentido de que la fórmula completa es nos bañamos y no nos bañamos, es decir, en el mismo río. Esto quiere decir que hay una concepción dialéctica de la identidad, ¿no? Hay permanencia en el cambio, hay una dialéctica de cambio y permanencia, hay discontinuidades relativas en el marco de una continuidad general. Hay continuidad, pero una continuidad problemática, repleta de discontinuidades, de idas y venidas, de lucha. ¿Por qué? Porque es lucha, ¿no?
Entonces, esta dialéctica de discontinuidades relativas en el marco de una continuidad general puede ser un instrumento para pensar tanto lo real natural como lo real social, ¿no? En este sentido, otro autor fundamental para pensar de manera contemporánea el problema de la razón dialéctica es Jean Piaget, ya también mencionado por Diego, ¿no? Quien, digamos, contribuyó elaborando toda una concepción epistemológica que él denominó genética, la epistemología genética, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es probablemente la más avanzada epistemología de todo el siglo XX, ¿no? Y hasta la contemporaneidad, ¿no? Por la profundidad con que Piaget consiguió fundamentar el pensamiento dialéctico en investigaciones empíricas y razonamientos conceptuales, etc. Entonces, como muchos otros elementos del pensamiento antiguo, ¿no? Hubo, en el caso de la dialéctica, una intuición brillante, ¿no? Una idea que aparece, un destello, digamos, de claridad intelectual cuando pensadores como Heráclito plantean el problema de la dialéctica y la dialéctica de lo real, la dialéctica objetiva, es decir, la dialéctica en las cosas, ¿no? Y después, como suele plantearse en las historias del pensamiento filosófico, la dialéctica subjetiva más discursiva, ¿no? Vinculada con Zenón de Lea. Entonces, desde el inicio aparece digamos, este destello, esta primera, ¿no? Intuición de esta primera aproximación al pensamiento dialéctico, que sin embargo, como otros hallazgos de la antigüedad, en materia, por ejemplo, de la teoría atomista, de la evolución, de las especies, y en otros ámbitos cosmológicos, etcétera, en que la antigüedad clásica consiguió vislumbrar aspectos fundamentales de una ontoepistemología dialéctica y materialista. Sin embargo, junto con la dialéctica, como esos otros aspectos, digamos, fueron brotes verdes que luego no prosperaron por las limitaciones objetivas y también subjetivas de aquella época, ¿no? Y después entramos en un largo periodo, ¿no? De pensamiento fundamentalmente no dialéctico, que sin embargo, en el cual, sin embargo, sobreviven elementos dialécticos, ¿no? Bueno, ya Diego se refirió rápidamente a este aspecto, entonces voy a abreviar y decir que habrá que esperar a el inicio de la modernidad occidental, la modernidad burguesa, ¿no? Con el despliegue del capitalismo como macroproceso histórico-social de base, ¿no? Sobre el cual se monta o se desarrolla un proceso de secularización y racionalización de la vida social, ¿no? Y como parte de ello, por su vez, vinculado, decía, al desarrollo del capitalismo, a la emergencia y extensión de las relaciones capitalistas y del proceso de modernización burguesa, los grandes avances de las ciencias naturales, ¿no? En los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿No? Sobre la base de de los grandes logros de la investigación científica en el ámbito de lo real natural, del mundo natural, hay un doble retorno, el retorno del pensamiento materialista, ¿no? Repito, sobre la base de los hallazgos, los grandes hallazgos de las ciencias naturales, hay un retorno al pensamiento materialista, ¿no? De la ontología materialista, y también del pensamiento dialéctico, del cual podemos encontrar elementos en todos los grandes pensadores de la modernidad occidental, comenzando, por ejemplo, con Nicolás de Cusa, ¿no? Y la unidad de opuestos, la tensión, la lucha de contrarios, etcétera, etcétera, y que, decía, en cada uno de los grandes pensadores de la modernidad occidental podemos
encontrar en mayor o menor grado elementos de pensamiento dialéctico, eso en Leibniz, ¿no? En el mismo Descartes, en Spinoza, evidentemente, Spinoza, que fue uno de los pilares, ¿no? Para el desarrollo de su propio pensamiento en Hegel, ¿no? Y como ya mencionó Diego, la contribución fundamental de Kant, ¿no? Volviendo a tematizar, a recuperar el término dialéctica y abriendo, digamos, el camino para una recuperación de esa perspectiva, si bien con todas las limitaciones que caracterizan toda la obra de Kant, ¿no? Yo, bueno, insisto un poco en que Kant es una especie de Moisés del pensamiento, ¿no? Porque abre el camino para, digamos, la emancipación del pensamiento, pero él mismo no es capaz de llegar a tierra prometida, utilizando esta metáfora bíblica un poco, ¿no? Kant como esta suerte de Moisés, ¿no? Que desbroza el camino, que abre el camino, el caminar, pero que él mismo no es capaz de llegar, quedando atrapado en las dificultades insuperables de su dualismo, de su subjetivismo, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, Kant hace un aporte fundamental al abrir el camino y al abrir esta discusión de la recuperación del concepto de dialéctica, ¿no? Permite que otros autores, como sobre todo Fichte, también Schelling, ¿no? Trabajen sobre esa perspectiva y finalmente Hegel logre tomar esa elaboración, sobre todo a partir de Fichte, y reportándose a toda la historia del pensamiento filosófico occidental, Hegel consigue la proeza de reconstruir, ¿no? Y desarrollar al límite de las posibilidades, ¿no? Y cuando digo al límite de las posibilidades, lo que digo es que Hegel es un autor que todavía hoy está en proceso de, estamos en proceso de todavía entender la obra a fondo de Hegel y todas las posibilidades que la obra de Hegel contempla. Pero Hegel hace esta gran contribución, ¿no? De, sobre la base de la herencia recibida, montar un edificio espléndido, magnífico, extraordinario, ¿no? De pensamiento dialéctico, y hacer una contribución fundamental al desarrollo de las ciencias sociales y de la epistemología, de la teoría del conocimiento en general. Nunca hay que olvidar que buena parte de la obra de Hegel es desarrollada en base a la crítica y el intento de superación de la herencia de Kant, ¿no? Y que en Kant lo que tenemos es una parte de la obra de Kant tiene que ver con la teoría del conocimiento, ¿no? Concretada en la crítica de la razón pura, y como Kant mismo reconoce, elabora su teoría del conocimiento a partir de la gran cúspide del conocimiento científico, que es la mecánica clásica de Newton, ¿no? Pero el mismo Kant reconoce, ¿no? Que en el momento en que termina de elaborar su concepción, esta ya comienza a ser superada por los avances en el terreno del conocimiento científico, ¿no? Concretamente los avances en el terreno de la biología, ¿no? El avance científico a finales del siglo XVIII en el terreno de la biología y el surgimiento definitivo de lo que podemos llamar biología científica moderna en la transición del siglo XVIII y el siglo XIX, hace con que el modelo científico sobre el cual Kant había construido su teoría del conocimiento se vea superado por una base superior, es decir, básicamente el concepto de organización, que es fundamental para entender los procesos de la vida, ¿no? Partimos desde un punto de vista de filosofía materialista de que la materia se organiza en 3 niveles fundamentales, y a partir de ahí todo tipo de diferenciaciones y articulaciones. Es una materia inerte, una materia viva y una materia pensante. Bueno, Kant monta su teoría del conocimiento sobre la mecánica clásica de Newton, pero Hegel y los idealistas alemanes se van a beneficiar del desarrollo de la biología, y en particular
de otro aspecto que es muy importante, que es el desarrollo de la historiografía y de nuestra comprensión de los procesos sociales, ¿no? Es decir, no es casual que todos estos autores desarrollen buena parte de su obra en las inmediaciones y con posterioridad a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un evento histórico de proporciones enormes, ¿no? Porque, entre otras razones, porque muestra la capacidad del ser humano para tomar en sus propias manos la historia, ¿no? La Revolución Francesa es un evento histórico universal porque pone de relieve de manera dramática, ¿no?, violenta, la enorme capacidad, la capacidad de los seres humanos para tomar en sus propias manos la historia, ¿no? A partir de la Revolución Francesa queda cada vez más claro que somos nosotros los que hacemos la historia. Somos nosotros los que hacemos la historia. ¿Ah? El Homo Faber, ¿no? Entonces, cosa que, por ejemplo, Kant, que es un ilustrado, alcanzó a ver solo parcialmente, ¿no?, puesto que sus dos primeras críticas son anteriores a la Revolución Francesa, y la tercera estaba prácticamente lista cuando la Revolución Francesa triunfó, ¿no? Por eso es que el Kant posterior a el Kant de los años 90, digamos, avanza en relación con sus posturas vinculadas sobre todo en la crítica de la razón práctica, ¿no?, pasando a una ética menos de la intención y más de la responsabilidad, ¿no?, involucrando los aspectos exteriores a la ley moral, el tema del derecho, todo aquello que para el Kant de la crítica de la razón práctica era heteronomía, y que sin embargo en su ética de los años 90 incorpora en el tema de las costumbres, incluyendo el tema del derecho, en fin. Entonces, a partir de ahí Hegel se beneficia de todos, de los grandes acontecimientos de este periodo, ¿no?, entre el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Son 60, 70 años relativamente cortos en términos temporales, pero extraordinarios en términos de acontecimientos. Son 50, 60 años en que el mundo cambió radicalmente. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, son los indicadores externos más espectaculares de un cambio de época. Una época de cambios y un cambio de época. Es el triunfo de la burguesía, ¿no?, el ascenso final, el asalto final de la burguesía a los cielos del poder y a la instauración de un nuevo orden social que conocemos como el capitalismo, ¿no? Entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX se completa definitivamente el triunfo de la burguesía sobre el antiguo régimen y la instauración de un nuevo orden social que es el capitalismo. Ante la espectacularidad de estos hechos, y con la completa comprensión de que vivía en un nuevo mundo, Hegel es capaz de elaborar todo un edificio fantástico, monumental de pensamiento dialéctico, y en ese sentido marca un parteaguas, un nuevo nivel para el desarrollo del pensamiento racional. Justamente en este periodo también se están desarrollando las ciencias sociales, ¿no? Entonces, las ciencias sociales también son hijas de la revolución burguesa, ¿no? También son hijas de la revolución burguesa, y nacen para atender necesidades concretas, ¿no? En un mundo que se seculariza y se racionaliza, y en el cual la religión pierde peso, ¿no?, político, cultural, las ciencias sociales vienen a cubrir, al menos parcialmente, esta laguna, ¿no?, porque el capitalismo, en la medida en que es una sociedad abierta, ¿no?, comparado con la sociedad del pasado, en la medida en que el capitalismo es un salto adelante en el proceso civilizatorio, ¿no?, una sociedad que avanza en el terreno de la libertad personal, una sociedad abierta, etcétera, etcétera, necesita mecanismos de regulación y autocontrol, y control. Y las ciencias sociales van a desempeñar ese papel. Las ciencias sociales surgen, ¿no?, en su corriente principal
para atender esta necesidad de autoconocimiento y regulación de la sociedad burguesa, ¿no? Y hasta el día de hoy es el papel que las ciencias sociales desempeñan, ¿no? En su corriente principal. También es cierto que hay una corriente más marginal, más crítica, ¿no? Con la cual se identifican distintos pensadores, ¿no? Desde, qué sé yo, los ilustrados más radicales, la experiencia con Babov en la Revolución Francesa, ¿no? Las corrientes socialistas y anarquistas, el marxismo, Freud, etc. Y todas las otras variantes y corrientes de pensamiento crítico que responden a esta dinámica. Sin embargo, hay que decir que si bien el siglo XIX es el siglo burgués por excelencia, ¿no? El siglo en el cual la nueva clase dominante instala su poder y comienza a darle forma aceleradamente a una nueva sociedad con el proceso de industrialización, la urbanización, etcétera, etcétera, que cambia radicalmente la forma de vida de las personas, ¿no? Con un salto en el proceso de internacionalización del mercado capitalista, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica de integración violenta, forzada, ¿no? De la historia universal, en un proceso civilizatorio cada vez más unificado y encabezado por Occidente, de manera, repito, violenta y brutal, en muchos casos. Por eso decía Hegel que hablaba de la astucia de la razón, y que la historia avanzaba por el lado malo, con violencia, etcétera, pero avanza, etcétera, creando las condiciones para su propia superación, ¿no? En todo este proceso, lo que vamos a ver es que en el plano del conocimiento, el siglo XIX va a ser el siglo, en su corriente principal, el siglo del positivismo, ¿no? De esta especie de superación del empirismo aplicado a esta suerte de superación del empirismo que incorpora nociones como evolución, organismo, etcétera, etcétera, y que vamos a ver en autores como Comte, ¿no? Como Spencer, como el mismo Durkheim, ¿no? Entonces, digamos, el mismo Bentham, ¿no? Son Stuart Mill, son autores y es un clima intelectual básicamente positivista, empirista positivista, pero ayornado, incorporando estos aspectos de evolución y organicidad. Sin embargo, en el mismo momento, en el mismo proceso, en la misma temporalidad en que el pensamiento positivista se instala de manera como concepción hegemónica, esta concepción empirista positivista se instala, consolida su posición hegemónica, también hay una corriente alternativa, más crítica, y que es básicamente dialéctica. Por eso insistimos siempre en que el pensamiento dialéctico es el alma del pensamiento crítico. Sin dialéctica no puede haber pensamiento crítico. Y no puede haber pensamiento crítico sin dialéctica porque el pensamiento crítico necesita varias cosas. Necesita elementos que son fundamentales a la dialéctica. La relacionalidad. Hoy se dice con alguna frecuencia que el concepto fundamental de una ontoepistemología de las ciencias sociales y de la sociología en particular es la relacionalidad, ¿no? Está, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, está en un autor como Courcouf, por ejemplo, el francés, ¿no? Me parece que es Courcouf que plantea, pero hay otros autores también, la relacionalidad como concepto fundamental de una ontoepistemología de las ciencias sociales. Sin embargo, hay que decir que relacionalidad es un concepto netamente dialéctico. Hasta Hegel, ¿no? Con algunos antecedentes y aportes, sobre todo en el idealismo alemán, lo que predomina es una concepción que tiene dos elementos fundamentales, una concepción estática de la realidad y atomista, ¿no? O sea, es lineal, ¿no? En la transición del siglo XVIII, XVII y XVIII al siglo XIX, en ciencias naturales, en biología, tenemos el paso de Linneo a Darwin, ¿no? Mientras Linneo tiene conciencia de la diversidad de lo real, pero construye casillas estáticas, ¿no? Y va clasificando según esas casillas las distintas formas vivas, Darwin da un paso adelante e incorpora la historicidad de lo natural, la autoproducción de lo natural, entendiendo historicidad como autoproducción, ¿no? Entonces la combinación, el siglo XIX es un siglo
que es en su corriente dominante positivista, pero al mismo tiempo va incorporando elementos que comienzan a desbordar los límites del empirismo positivismo. Nociones como la de sistema, como la de organismo y organicidad, relacionalidad, y también progreso. La idea de progreso, que es una idea de proceso positivamente leída, positivistamente leída, podríamos decir, ¿no? Es decir, todos estos elementos están ahí presentes en el siglo XIX en la teoría de la evolución, ¿no? Que arranca antes de Darwin, y que tiene que ver con estos dos elementos que decía, ¿no? Los avances en biología, en paleontología, ¿no? En teoría celular, ¿no? En evolución, y por otro lado la historiografía. Entonces, si la dialéctica es el pensamiento de lo complejo e incorpora nociones como, ¿no? Relacionalidad, proceso, ¿no? Negatividad, totalidad, ¿no? Son nociones fundamentales en el pensamiento dialéctico, repito, relacionalidad, negatividad, proceso, totalidad, integración y diferenciación, génesis y estructura, devenir y complejidad, ¿no? Si estas nociones son fundamentales y son inherentes al pensamiento dialéctico, entonces comienza un lento proceso de despliegue de este pensamiento dialéctico y de superación del pensamiento positivista, ¿no? Tengo que decir entonces que el siglo XIX es un siglo que, repito, si bien es predominantemente positivista, también ve el desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento dialéctico. Por supuesto que uno no puede escapar de la mención de Marx y de Engels, ¿no? Como los grandes pensadores dialécticos del siglo XIX, pero la dialéctica es mucho más que Marx y Engels, ¿no? Es decir, el gran mérito de Engels y de Marx es haber, ¿no?, comprendido a fondo la importancia del hallazgo de Hegel, del avance en la concepción ontoepistemológica de lo real, tanto del mundo como del mundo social, que radica en Engels, ¿no?, en Hegel. Pero el pensamiento dialéctico o elementos de pensamiento dialéctico se desarrollan a lo largo de todo el siglo XIX. Para abreviar, uno podría decir, por ejemplo, que, y no solo en ciencias sociales, sino en ciencias naturales, hay que decir, ¿no?, que si la dialéctica es el pensamiento de lo complejo, si la dialéctica es el pensamiento de lo complejo, eso quiere decir que anida en el desarrollo de las ciencias naturales de los últimos 200 años. Las mayores manifestaciones de las ciencias naturales en los últimos 200 años tienen como fundamento una base materialista, no el materialismo filosófico, porque la mayor parte de los científicos se nutren de concepciones idealistas en filosofía, pero desde el punto de vista de su actividad científica, en tanto son científicos, actúan de manera materialista. Es un materialismo científico, no filosófico, pero es un materialismo en el ámbito de la... En cuanto hacen ciencia, funcionan, piensan como materialistas. Y al mismo tiempo, la ciencia de los mayores avances de la ciencia contemporánea de los últimos 200 años, además incorpora cada vez más elementos dialécticos, ¿no? Y eso es así porque lo complejo no se puede pensar con los instrumentos del pensamiento positivista. Es decir, una proposición como el todo es más que las partes no es pensable desde el punto de vista de la lógica formal tradicional, y tampoco por el positivismo, ¿no? Para el positivismo clásico, el todo es la suma de las partes, ¿no? Y además el positivismo clásico es fenomenista, ¿no?
niega la posibilidad de explicación. Para el positivismo clásico, la ciencia es descripción, ¿no?, y generalización. Y por eso Comte cometió el error grave de afirmar que el atomismo era una pura ficción, una pura metafísica, porque los átomos no se pueden ver, más o menos. Bueno, la ciencia física refutó a Comte 50, 60 años después. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento científico va más allá de lo observable. Como bien dice Piaget, ¿no?, la ciencia es avanzar de lo conocido hacia lo desconocido, ¿no?, y captar lo no observable, reconstruir en el plano conceptual, teórico, intelectual, lo no observable, que es la misma tesis que anida en el marxismo, ¿no?, reconstruir con el pensamiento aquello que no es directamente observable y que en sociología conocemos muy bien en un texto como el oficio del sociólogo, firmado por Pierre Bourdieu y Chamboredon y Passeron. Entonces, visto desde hoy, digamos, está muy claro que buena parte, o lo mejor de la ciencia contemporánea, tiene un fundamento dialéctico, ¿no? Y que estas nociones, ¿no?, como las que mencionaba, relacionalidad, totalidad, negación, etc. Hay dos conceptos fundamentales en dialéctica: totalidad y negatividad. Y negatividad o negación, o la contradicción, ¿no? La negación está en el origen de todo. La negación está en el origen de todo. Esta es la crítica, digamos, de Hegel-Aristóteles, por ejemplo, que plantea que todo el movimiento depende de un motor inmóvil inicial. Y Hegel plantea, así también como la crítica a Spinoza, de que la sustancia, ¿no?, el uno todo de Spinoza tiene que portar la negatividad desde el principio para poder autoescindirse, ¿no?, y dar lugar al despliegue de los atributos y los modos, que es la crítica de Hegel a Spinoza. Para terminar, ya sé que me he pasado un poco de tiempo, le pediría a Adriana 5 minutos más, diría que si la dialéctica es el pensamiento de lo complejo, ¿ah?, y es el fundamento de los mayores logros de la ciencia contemporánea, qué sé yo, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de las placas tectónicas, la mecánica cuántica, los mejores y más sólidos aportes de Freud, la teoría de sistemas, ¿no?, la epistemología genética de Piaget, ¿no?, la teoría del caos y la complejidad, ¿no?, la teoría de los sistemas autopoyéticos, todas esas contribuciones, ¿no?, al conocimiento científico contemporáneo tienen una base dialéctica y materialista científica. En el caso de las ciencias sociales, esto es tanto más así, esto es tanto más evidente, puesto que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el más complejo, por definición, ¿no? Es decir, el objeto de estudio avanza en complejidad desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, ¿no? Entonces, justamente es el gran nivel de complejidad del objeto de estudio de la sociología lo que hace que el pensamiento dialéctico sea fundamental para avanzar en la investigación. Ya Diego se refirió bastante a las objeciones y malentendidos que suelen ocurrir con respecto a la dialéctica en general, y en particular uno podría decir que en ciencias sociales, bueno, la discusión sobre la dialéctica estuvo obviamente muy sesgada por el hecho de asociar el nombre de la dialéctica, que es la filosofía que no se atreve a decir su nombre para parafrasear un poco, parafraseando a Oscar Wilde. La dialéctica es la filosofía que no se atreve a decir su nombre. Pero además, el problema de la dialéctica en ciencias sociales es su asociación con el pensamiento marxista. El problema y sus implicaciones políticas, ideológicas, que atraviesan toda la contemporaneidad, fundamentalmente del siglo XX hasta el presente, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta el presente. Entonces, el hecho de que la dialéctica y el nombre de Hegel se asocien al marxismo hizo con que, evidentemente, en muchos sectores en muchas comunidades científicas se sintiera
una gran desconfianza con respecto a la dialéctica por las implicaciones políticas y también por los factores de poder, ¿no?, que operan sobre esas comunidades científicas, financian fuentes de financiamiento que establecen agendas, posibilidades de desarrollo de carreras científicas, académicas, de éxito personal. Todos estos elementos que Pierre Bourdieu, sobre los que Bourdieu ha llamado la atención en el oficio del científico y que condicionan la actividad de los científicos naturales y sociales, ¿no?, hicieron con que la dialéctica fuese colocada de lado, ignorada, por lo menos explícitamente, ¿no? Muchos de estos desarrollos científicos que ya he mencionado tienen fuertes elementos dialécticos, importantes elementos dialécticos, pero ignorados o no reconocidos, ¿no? Algunos pocos, como Prigogine, como von Bertalanffy, tuvieron la capacidad de reconocer Piaget, de reconocer su deuda con el pensamiento dialéctico. La gran mayoría, incluso en Einstein, hay un cierto reconocimiento, pero la gran mayoría prefirió, digamos, o no lo comprendió o decidió ignorar. En ciencias sociales y en sociología, la dialéctica es fundamental para la investigación, para la comprensión de los fenómenos sociales y su complejidad, ¿no? La realidad social, la realidad social es una totalidad relacional compleja en devenir, ¿no? La sociedad es una totalidad relacional compleja en devenir, que articula una multiplicidad de factores en una articulación estructural específica, ¿no? En la investigación en ciencias sociales, una vez recuerdo estaba dando una charla sobre dialéctica en un espacio de científicos naturales, y un químico me preguntó para qué sirve la dialéctica en la investigación empírica, concreta, y para mucho, porque, por ejemplo, todo objeto de estudio, en general, en la ciencia en general, y en las ciencias sociales en particular, está histórico-socialmente situado. Comprender un objeto de estudio cualquiera, de cualquier grado de complejidad, correspondiente a cualquier grado de complejidad de la realidad social, significa colocarlo en contexto, un contexto estructural relacional, y en el proceso histórico del que hace parte, y fuera del cual no tiene sentido. Decía Aristóteles que no hay ciencia de lo particular, que solo hay ciencia de lo general. Bueno, una de las grandes contribuciones de Hegel y del pensamiento dialéctico es resolver ese descamino de Aristóteles. Sí hay ciencia de lo particular en la medida que lo entendamos como momento del proceso, ¿no? Podemos hacer ciencia de lo particular en la medida en que lo entendamos como momento del proceso, como parte de un proceso, ¿no? Como parte de un todo que está en devenir. Entonces, construir conocimiento acerca de un objeto de estudio es, por un lado, entenderlo como una totalidad relacional, porque toda singularidad es una totalidad dialéctica, compleja, unidad de opuestos, ¿no?, interactuando y en un proceso de cambios cuantitativos que de pronto producen un salto cuántico o cualitativo. Entonces, explicar un objeto de estudio, un fenómeno, es entenderlo como una totalidad compleja en sí mismo. Todo objeto es al mismo tiempo un todo y parte de un todo superior, porque la categoría de totalidad es relativa, es ontoepistemológica y es metodológica, pero es relativa, depende. Por ejemplo, un individuo es una totalidad como tal, pero al mismo tiempo es parte de la sociedad. Entonces, la categoría de totalidad es metodológica y es relativa, se aplica de acuerdo a los distintos niveles de complejidad de lo real que interactúan entre ellos. Entonces decía que, para ir terminando, explicar un objeto de estudio en ciencias sociales implica estudiarlo como una totalidad compleja y al mismo tiempo insertarlo en la estructura en devenir de la que hace parte y fuera de la cual no puede adquirir sentido. Qué sé yo, un tema como la caída de la abrupta caída de la tasa de natalidad en Costa Rica en los últimos 30, 20, 10, 5 años, solo se puede entender como un fenómeno complejo en sí, multifactorial y articulado, no una multiplicidad desjerarquizada, sino
una multiplicidad estructurada, jerarquizada, y que se trata de entender la estructura interna del fenómeno, pero además ese fenómeno está colocado, ese objeto está colocado en un contexto histórico-social en el que adquiere sentido. Entonces, la explicación de un objeto es ir hacia lo interno, descubrir su estructura relacional interna y su automovimiento interno, y además colocarlo en el contexto en el que participa y con el que interactúa. El cambio de un objeto, la historicidad de un objeto, su cambio, su movimiento en el tiempo tiene que ver con estas tensiones internas, porque no hay ningún objeto está en completo equilibrio, no hay completa armonía, hay desequilibrios, contradicciones internas que mueven al objeto, y ese objeto además está interactuando con su entorno. Entonces, para entender un objeto, hay que ir hacia lo interno y hacia lo externo, a reconstruir la relacionalidad interna y de la que hace parte, de los todos de los que hace parte. Y esto es una forma dialéctica de pensar lo real en cualquier nivel de complejidad de lo real. Lo real es complejo, tiene distintos niveles de organización y de complejidad, y por tanto el pensamiento, ¿no? El pensamiento de lo real, que es la reconstitución en el plano del pensamiento del automovimiento de la cosa, como dice Hegel, ¿no? El método es el automovimiento de la cosa. El método es el automovimiento de la cosa, ¿no? Lo verdadero es el todo, pero el todo es proceso, dice Hegel. Entonces, en esto consiste, digamos, la aplicación de la dialéctica, del pensamiento dialéctico, a la investigación en ciencias sociales y a la comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Lo que Ray Mills llamaba imaginación dialéctica no es nada más que pensamiento dialéctico en las ciencias sociales. Bueno, lo dejo por acá y le paso la palabra a Diana para ver cómo proseguimos, si hay alguna pregunta o... Muchas gracias a Roberto, que hizo este proceso histórico del pensamiento dialéctico, y como suele hacerlo, aplicando el método dialéctico, donde hace énfasis en la modernidad occidental a partir de Hegel y Kant, donde se da una serie de avances y cobra hegemonía el pensamiento positivista, ¿verdad? Así como el surgimiento de corrientes alternativas, entre esto la dialéctica, y la dialéctica o el pensamiento dialéctico como el alma del pensamiento crítico, dice Roberto, y que es fundamental y pertinente para las ciencias sociales en tanto su objeto o la complejidad de su objeto. Entonces, ahora vamos a abrir el espacio para comentarios en la red, pero esperen porque me pierdo, porque hay varias transmisiones, para ver si en algún lugar hay preguntas o comentarios. Aquí hay una pregunta que dice que en cuál obra de Hegel reformula la dialéctica, pero no veo en ninguna otra parte preguntas. Y entonces no sé si yo podía hacer unas preguntas. Claro. Bueno, primero lo de la obra de Hegel que alguien está consultando, que en cuál obra Hegel reformula la dialéctica. Bueno, básicamente, desde su primera obra desde las obras de juventud ya hay elementos de ello, pero uno tiene que comenzar con la fenomenología del espíritu, ¿no? Pero la gran obra en que Hegel replantea toda la ontológica del pensamiento, la dialéctica como ontológica, como lógica del ser y del pensar, es la gran lógica, la lógica de Hegel, ¿no? Es la gran obra de Hegel. Luego está, digamos, la filosofía del derecho, que es una aplicación, ¿no?, del método dialéctico al estudio de la exteriorización del espíritu, o sea, del espíritu objetivo, el Estado, la sociedad civil, la familia, el derecho, la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, no sé, sería... es fundamental la fenomenología del espíritu, pero la gran obra de Hegel, donde expone su ontológica, ¿no?, su lógica del ser y del pensar, es la lógica, digamos, ¿no?, la gran lógica. Ok. Entonces yo tenía unas preguntas para ver si pueden comentar. Primero, ¿dónde queda esa discusión también surgida entre lógica formal y lógica dialéctica? Si es pertinente o no es pertinente. Esa discusión entre dialéctica subjetiva y dialéctica objetiva, si es pertinente o no pertinente.
Y, por ejemplo, en el caso de Diego, bueno, para Ayala, en el proceso de jerarquización de los componentes de la dialéctica, para Ayala el elemento de la negatividad fundamental y base, porque es donde está la contradicción. Entonces, para Diego, de los elementos que planteó, ¿cuál sería como ese elemento en ese proceso de jerarquización que implica la dialéctica? Pero ese elemento base o fundamental, un punto de partida para entender la propuesta que está haciendo. Y también, ¿cómo podemos aplicar la dialéctica para entender, digamos, cómo a pesar de, o cómo se puede explicar a partir desde la dialéctica que a pesar de las múltiples contradicciones en las cuales nos enfrentamos en la cotidianidad capitalista, pues el capitalismo, o sea, continúe reproduciéndose, y cómo podemos entender a partir de la dialéctica las múltiples opresiones más allá de la visión dual, ¿verdad? Y de la visión interseccional. No sé si me logro explicar. Adelante, Diego. Tal vez sí, bueno, de lo que logré apuntar, Adriana, porque como eran varias preguntas, iba anotando, entonces espero haberlo capturado todo, si no, pues ahí me las reformula con toda tranquilidad. Sí, el debate es pertinente con respecto a lo de lógica formal y lógica dialéctica, porque permite aclarar que justamente nos estamos enfrentando a, digamos, registros diferentes. Una cosa es una lógica de argumentación, que es hacia donde apunta fundamentalmente la lógica formal, y otra cuestión, la lógica dialéctica, que tiene que ver con justamente todo lo que hemos estado discutiendo acá. Entonces, claro que me parece pertinente la aclaración, y además, desde una perspectiva ambiciosa, la lógica dialéctica debe también incorporar los mejores insumos de la lógica formal, por supuesto. Es decir, hay un camino todavía por dar para que la dialéctica pueda ser lo más clara posible, lo más explicativa posible, sin tener que traicionar la complejidad de los problemas que atiende. Esa, por supuesto, también es una pregunta que se eleva a los alcances mismos del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene limitaciones para capturar también la realidad. Es una aproximación, entonces, en ese sentido, en especial si consideramos que el conocimiento en buena medida, está vehiculizado por el lenguaje. Entonces, eso también pone una limitación más, pone una dificultad más, y la idea es, pues, justamente podernos poner en un estadio superior en el cual podamos integrar el uso del lenguaje y aprender los mejores usos de este para poderlo también poner al servicio de esta complejidad en la que insistía Roberto. La otra, creo que iba en la línea de la pregunta de cuál, digamos, dentro de las contradicciones, de repente, si habría alguna prioridad. Me parece que iba por ahí la pregunta. Si fuera el caso, hay dos formas de responder esto. De repente, la más abstracta, un poco más filosófica, es: habría que valorarlo en cada momento y en cada proceso, porque también las jerarquías pueden ser cambiantes. Quiere decir que en un momento histórico hay un proceso que puede ser protagónico, puede tener un peso decisivo y puede reencauzar otras direcciones. Esa sería una respuesta más pensando desde el método. Si lo pensamos ya en concreto, evidentemente hay una contradicción central, que me parece que es el problema de la desigualdad, y eso nos pone a pensar entonces, dígale capitalismo, dígale economía de mercado, y cómo esta hoy sigue todavía revolucionando las tecnologías, sigue generando todo tipo de innovaciones, se sigue produciendo nuevo conocimiento científico, nuevas aplicaciones tecnológicas, innovaciones en la industria química, todo eso a la par de un mundo donde se generan mayores asimetrías, hay oleadas, hay venes, ¿no?, de explosiones de conflicto, no siempre encauzado como lucha, ¿sí? Que conflicto no es sinónimo de lucha, creo que eso también es importante tenerlo presente, y eso nos pone en una situación que tensa cualquier otro proceso social. Entonces, esas serían como tal vez dos primeras aproximaciones muy básicas para atender esas preguntas. Y bueno, también para que Roberto continúe sobre las otras cuestiones. Y de nuevo, si dejé alguna en el tintero, Adriana, con toda la confianza me lo hace. Sí, es que
De los elementos que usted plantea respecto a los como elementos fundamentales, a grandes rasgos, respecto a que debe contener un concepto mínimo de dialéctica en las ciencias sociales, ¿cuál de esos elementos sería como base fundamental, digámoslo así, desde su perspectiva? Digamos, es que Roberto plantea la negatividad como un elemento base, digamos, en la comprensión del concepto de la dialéctica. No sé si me explico, Diego. Sí, 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 ya ahora sí le percato el énfasis distinto en la pregunta. Bueno, también habrían formas de responder ahí porque es un debate que por supuesto me antecede y me supera. Y, por ejemplo, autores de repente, si no me falla la memoria, como Marcuse, van a señalar que de repente el concepto de trabajo, por ahí también en Kozik el de praxis, van a ser centrales. De repente por mi formación, por algunas orientaciones también filosóficas y de formaciones propias, ya no habría otra forma de ocultarlo, yo me inclino más por el concepto de totalidad. Me parece que justamente Claro. invita a incorporar los otros elementos, ¿no? Pero hay también un debate, hay de repente algunas minucias eh, donde uno podría plantear alternativas a esto, ¿no? Digamos, no toma un posicionamiento tajante justamente porque también lo quiere entender dialécticamente. Es decir, el mismo Kozik lo plantea, por ejemplo, una dialéctica sin sujeto es una mala dialéctica. Y una dialéctica sin contenido empírico es una totalidad sin hechos, perdón, es una totalidad vacía. Una totalidad sin sujeto es una mala totalidad. Si es abstracta y cerrada, etcétera. Entonces, el concepto de totalidad por sí solo se podría tergiversar también, de modo tal que tiene que estar en estas tensiones, ¿no? En este también juego de pesos y contrapesos con esos otros elementos. Entonces, insistiría primero a verlos en conjunto y si tuviéramos que vernos en la necesidad de priorizar algunos, pues sí, de repente tener la perspectiva de totalidad, yo creo que ha sido además un concepto fundacional en ciencias sociales. Por ahí lo he mencionado antes, incluso en un documento ya publicado, he sostenido eso, que el concepto de totalidad es fundante para la misma perspectiva sociológica, ¿no? Insistir en este carácter relacional es decisivo. En eso Hegel también fue un punto de ruptura, porque todavía Kant estaba pensando en términos más del individuo y Hegel es radical en señalar que no hay individuo sin sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso me inclinaría tal vez por ese concepto, pero insistiendo en que tienen que ser considerados en el conjunto, por supuesto, y en un conjunto además tenso, porque me es fácil pensar donde, según el problema de investigación ya muy específico que estuviésemos enfrentando, a veces sería muy importante prestarle cuidado al proceso, de repente en otros momentos también a la contradicción. Entonces, hay que asimilarlos en conjunto, y si vos ves cualquier cantidad de autores que se han, digamos, empeñado en definir los elementos o los, ¿cómo decir?, las reglas del método dialéctico, sus componentes esenciales, si Lefebvre, si Novak, si de repente el mismo Engels, nunca es una sola, ¿verdad? Siempre es un conjunto de características y que los mismos autores luego invitan a considerar en conjunto. ¿Sí? Eso sería. Gracias, Diego. Sí, yo quería agregar, estoy de acuerdo con lo que dice Diego, es decir, tal vez no lo dejé claro en la primera intervención, ahora lo preciso. Los dos conceptos, creo que lo dije, pero de todas maneras lo preciso. Los dos conceptos fundamentales del pensamiento dialéctico es totalidad y negación. ¿Por qué? Porque si bien la negación, la contradicción es lo que explica el movimiento siempre se da en el marco de la unidad, ¿no? Es una unidad de opuestos. La totalidad dialéctica es una unidad de opuestos. Entonces, el concepto fundamental es totalidad, ambos, totalidad y negación. Esta es una discusión entre los marxistas, es una discusión porque, por ejemplo, es conocido que Lukács, en Historia y Conciencia de Clases, hace mucho énfasis en totalidad, mientras que, por ejemplo, Adorno, en Dialéctica Negativa, enfatiza la negatividad. Pero están ambas en Hegel, en Marx, ¿no? Evidentemente, no hay, desde una perspectiva dialéctica, no hay, la negación fuera de la totalidad, sería un fluir permanente, sin estructura,
y la totalidad sin negación sería una cosa inmóvil de la cual no se puede salir. Es decir, sin negación, que es la crítica, es el reparo que Hegel le hace a Spinoza, de que la sustancia para producir, para salir de sí y para producir atributos y modos, tiene que tener la negatividad desde el principio internamente. Es la misma crítica de Hegel a Aristóteles, ¿no? Un motor inmóvil que explica el movimiento, que es la causa del movimiento, es una contradicción en los términos. Es decir, un motor inmóvil no puede producir movimiento. Es decir, el motor tiene la misma idea de que hay un inicio, ya es antidialéctica, ¿no? La misma idea de que hay un inicio ya es antidialéctica. Entonces, la negatividad tiene que estar en el origen de todo, ¿no? Del uno todo. El uno todo de Spinoza tiene que ser intrínsecamente negativo para producir su despliegue. Y eso en el plano de la filosofía especulativa, racional. En el plano de la investigación científica, estas tesis han sido harto ratificadas, ¿no? Hasta donde hoy, nuestra imagen hoy del universo es que todo está en movimiento, ¿no? La imagen científica contemporánea del cosmos ratifica a Heráclito, el Pantarrey, ¿no? El movimiento, el devenir en el marco, en el seno del ser, ¿no? Ratifica a Hegel y ratifica a las concepciones teórico-metodológicas, filosóficas del marxismo, ¿no? Todo está en movimiento, no hay nada que esté en reposo. Entonces, todo cambia, todo fluye. Lo único que permanece es el cambio. Entonces, totalidad de negación. A partir de allí hay otras nociones, como ya decía Diego, relacionalidad, proceso, devenir. Praxis es un concepto fundamental porque es el concepto más importante en ciencias sociales, ¿no? En el principio no fue el verbo, fue la acción, ¿no? En el principio no es el verbo, es la acción. Es la acción. El ser humano es lo que es a partir de su actividad transformadora y autotransformadora, ¿no? Los seres humanos nos creamos, nos autoproducimos en el proceso de intervenir sobre el mundo exterior, buscando conocer y controlar el entorno natural que habitamos. Nos autoproducimos, y en eso consiste el concepto de historicidad. Nos autoproducimos en la praxis. Hegel dice en la fenomenología del espíritu que la conciencia emerge en la actividad humana, en la praxis trabajo, e insiste mucho en la importancia de la actividad, de la acción humana, en, por ejemplo, las lecciones de filosofía de la historia, que, aunque son lecciones, es la palabra de Hegel. Entonces, insiste mucho en las lecciones de filosofía de la historia, que es una obra, que es un trabajo tardío, una recuperación de lecciones tardías, ya próximas al momento de su muerte, es decir, de Hegel más maduro, donde hace un énfasis muy importante en el tema de la importancia de la acción, la praxis. Es la praxis lo que crea el ser humano. Los seres humanos se crean a sí mismos en la praxis. El conocimiento es una forma de praxis. Entonces, y para las ciencias sociales, la noción de praxis es fundamental. En cuanto a los otros aspectos colocados, yo diría que en cuanto a dialéctica subjetiva y dialéctica objetiva, esta es una discusión ya bastante antigua, en mi opinión superada, ¿no? Yo creo que esta es una discusión falsa, en buena medida. La dialéctica surge como dialéctica objetiva, dialéctica de lo real, y se complementa en el plano discursivo con una dialéctica subjetiva, pero lo fundamental es que es la dialéctica de lo real en Heráclito, ¿no? Cuando se dice que la dialéctica subjetiva discursiva surge con Zenón de Elea, con las paradojas, etcétera, etcétera, bueno, eso es es importante porque tuvo mucho peso en la antigüedad y en la Edad Media, pero en la modernidad burguesa, con el desarrollo de las ciencias naturales, me parece que esa dimensión, la dialéctica subjetiva, la concepción de Zenón me parece que pierde relativamente importancia. Lo que entendemos por dialéctica subjetiva hoy, y a partir de Hegel, del propio Hegel y de Marx y de Engels, es el método del conocimiento, la razón dialéctica.
La dialéctica subjetiva es la razón dialéctica, ¿no? La razón dialéctica que se hace, que se sabe así, que se sabe. Es la dialéctica que se reconoce. Es la dialéctica de la cosa elevada al plano de la dialéctica del pensar. Y eso está en Hegel. Está en Hegel. Hegel era un pensamiento idealista, un idealista absoluto. Hegel es un idealista absoluto, pero es el último gran idealista. Es decir, con Hegel culmina el pensamiento dialéctico y justamente porque culmina, tiende un puente hacia el pensamiento materialista. Hegel es un pensador idealista, pero que está a 2 cuadras de el realismo, ¿no? E incluso en algunos pasajes del materialismo. Como ha dicho Ernst Bloch, ¿no? Hegel es un pensador realista atrapado en un lenguaje idealista, por las insuficiencias del lenguaje de la época y de su Alemania, de su entorno en Alemania, que era un país atrasado en ese momento, y aunque Hegel piensa y escribe mirando lo que pasa en Inglaterra y Francia, sin embargo es alemán, y Alemania era un país atrasado en esa época, y eso explica las peculiaridades del idealismo y del romanticismo alemán, las peculiaridades del mundo intelectual alemán se explican en buena medida por las condiciones particulares sociohistóricas de Alemania en la época. De ahí que, por ejemplo, algunos de estos intelectuales del idealismo alemán, del Sturm und Drang, del romanticismo, se hayan conocido en la Facultad de Teología, ¿no? Hegel era amigo de Jacobi y de Schelling, porque habían coincidido en la Facultad de Teología. El peso de la teología y de la religión en la Alemania de la época de Hegel muestra bien las limitaciones del desarrollo social alemán y que condicionaban el desarrollo cultural e intelectual. Entonces, la dialéctica es, como decía Engels, la dialéctica de lo real, y la actividad del conocimiento humano busca elevar al plano de los conceptos, del reconocimiento intelectual, ese proceso de lo real. Pero eso está en Hegel, de manera, digamos, al final inconsistente, pero uno puede revisar la lógica de Hegel. Hay una cantidad de fragmentos que se pueden leer de una manera realista. Los principales fragmentos de la lógica, los más decisivos, se pueden leer de una manera realista, ¿no? Incluyendo ahí el tema de Dios, las múltiples menciones que Hegel hace al término Dios, y que tienen poco y nada que ver con el Dios de la religión institucionalizada, de la religión positiva, ¿no? El Dios en Hegel es un Dios muy influido por la concepción de Spinoza, ¿no? El espíritu es la razón, es la libertad, es la humanidad, ¿no? En su despliegue histórico. El espíritu es la humanidad en su devenir histórico, punto. Dice Dios por, qué sé yo, ¿no? Hipotecas del mundo intelectual y alemán de la época, o por consideraciones de prudencia con respecto a las conservadoras estructuras del poder político general y el poder político académico en Alemania. Hegel es un intelectual de primera línea, del mundo oficial, no es un pensador marginal. Hegel no es un pensador marginal. Al final de su vida incluso fue rector de la Universidad de Berlín. Entonces es un pensador que juega dentro de los marcos de los límites que el poder establece, y eso significa hacer concesiones para prudentes, y no hay que olvidar que hay una tradición. Hegel no es el único. Hay una tradición en el pensamiento filosófico que evidencian estas prudencias, ¿no? Descartes, por ejemplo, acuña la famosa frase larvatus prodeo, o sea, avanzo enmascarado. Cuidado, avanzo enmascarado. Descartes, ¿no? Que era católico y conocía muy bien y que sufrió la persecución de la Iglesia Católica. Creo que era católico, pero, sí, pero sufrió la persecución de la Iglesia. Leibniz, sus escritos más importantes los escribió en latín y los dejó engavetados. Solo publicó los escritos exotéricos, ¿no? Kant sufrió el impacto de las autoridades religiosas, ¿no? Fichte perdió su cátedra universitaria, y estos están muy cerca de Hegel. Entonces, Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía.
y tratado como un paria, como un perro muerto durante 150 años, hasta que los alemanes, los idealistas alemanes, los románticos, lo recuperaron. Entonces Hegel es muy consciente de todo esto. Pero la dialéctica es la dialéctica de lo real, y el trabajo del conocimiento es elevar ese proceso al plano del pensamiento. Pero esa construcción de conocimiento por el sujeto construye conocimiento, ¿no? Una noción que también rompe con el positivismo, empirismo, mientras que en el empirismo el sujeto es pasivo, ¿no? En cambio, Hegel, en la mejor tradición del racionalismo continental, parte del sujeto cognoscente, el sujeto epistémico, el sujeto que construye pensamiento. Eso pasa al marxismo y pasa a las mejores corrientes de la epistemología contemporánea, como Piaget, que además dedicó toda una vida a fundamentar, ¿no?, esta idea del sujeto que construye conocimiento en sus investigaciones de psicología genética. Nosotros en sociología conocemos bien esto por la ya mencionada obra El oficio del sociólogo, ¿no? El hecho se construye, no está dado. Entonces, lo último sería el tema de lo que planteaba Adriana, de en qué medida la dialéctica puede ayudar a entender y estudiar el tema de las opresiones. Bueno, esto sería un tema para dedicarlo a una sola actividad, pero así de manera sintética habría que decir lo que un poco ya dije hace un momento: sin dialéctica no puede haber pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es lo que nos permite ir más allá de la mera descripción, ¿no? Cuando se habla en sociología de neutralidad axiológica, en la versión de Weber o en la versión mucho más pobre del empirismo, plantea un problema, porque el pensamiento crítico con neutralidad axiológica no puede haber pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ir más allá de lo meramente dado y de la mera descripción. Tiene que plantear una lógica de los posibles, ¿no? ¿Por qué el abordaje, el estudio activo de las distintas formas de opresión y de la explotación, ¿no?, capitalista del trabajo humano necesita pensamiento crítico y por tanto dialéctica? Es porque hay que ir más allá, trascender lo dado, ¿no? Es decir, reconstruir la estructura relacional en devenir subyacente que no es un observable, ¿no? El pensamiento dialéctico es fundamental porque permite reconstruir intelectualmente lo no observable, ir de lo observable a lo no observable, ¿no? Que es en lo que consiste la ciencia. La ciencia, el pensamiento científico en su mejor acepción, no es descripción, es reconstruir lo no observable, ¿no? Y para eso hay que trascender lo dado, y para eso necesitamos dialéctica. Por ejemplo, se puede imaginar, alguien puede imaginar la construcción de la teoría feminista limitada por cualquier concepción de neutralidad axiológica. Es imposible. Es imposible construir el pensamiento feminista atenido a... Se necesita pensamiento crítico, y el pensamiento crítico funciona con lógica de los posibles. Lo real es una dialéctica de lo existente, lo dado y los posibles, ¿no? Esta articulación tensionada entre lo dado y los posibles permite entender a posteriori el futuro. Digo a posteriori porque a priori el futuro no puede ser antevisto, porque está en construcción. El futuro no puede ser predecido, ¿no? No puede ser antevisto ni anticipado, porque surge en las luchas del presente. El futuro no existe en ninguna parte. El futuro se está construyendo en la confrontación, en la lucha entre los distintos proyectos, intereses y tendencias que subyacen a la realidad existente en el presente. Entonces, el producto de esas luchas es lo que va a determinar el futuro. Pero para reconstruir esta tensión dialéctica entre lo existente y los posibles, es necesaria una perspectiva dialéctica. Y el tema de las opresiones implica, implica un pensamiento que se articula con valores críticos respecto de lo existente, ¿no? Se trata de cuestionar y criticar lo existente para descubrir las posibilidades del desarrollo futuro. Y el estudio de las opresiones y de la explotación del trabajo humano depende de eso. Quiero agregar solamente una observación. Cuando hablo de
lo que dijo Diego sobre lógica formal y lógica dialéctica, bueno, para cualquier pensador dialéctico, la lógica formal es un momento de la lógica dialéctica. La lógica formal es un momento del método dialéctico. El método dialéctico o la lógica dialéctica no excluye la lógica formal, la incorpora como un momento de su... Pero no es el único. La lógica dialéctica no es una forma de pensamiento de la totalidad compleja y por tanto, ¿no?, tiene que incorporar un momento empírico, tiene que incorporar un momento formal, un momento fenoménico, un momento hermenéutico. Hay una hermenéutica en la dialéctica, porque, como decía Marx, si la realidad fuera transparente no necesitaríamos ciencia. Entonces hay una hermenéutica en el marxismo, como bien reconoció, ahora se me fue el nombre, Paul Ricoeur, ¿no? Como bien dice Paul Ricoeur, en el marxismo hay una hermenéutica, igual que en Freud, en Nietzsche, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento hermenéutico, hay un momento formal, hay un momento empirista, hay un momento empírico en la dialéctica, ¿no? Y finalmente, quiero decir que la dialéctica es fundamental en las ciencias sociales y en general porque es la única lógica, el único método que permite estudiar el surgimiento de lo nuevo. ¿De dónde surge lo nuevo? Una pregunta fundamental en epistemología, que muy pocas epistemologías y filosofías de la ciencia tocan, está en Piaget, está en Prigogine, está en el marxismo, y está en Hegel, es, como lógica de los posibles, es ¿de dónde surge lo nuevo? ¿De dónde surge lo nuevo? Y lo nuevo solo puede surgir de una recombinación de los factores que componen lo existente, interactuando además con el entorno. Lo nuevo solo puede surgir de la recombinación. Pero la recombinación, ¿no?, y el surgimiento de algo nuevo a partir de nuevas síntesis, y en eso consiste el buen infinito de Hegel, ¿no?, que niega el infinito lineal, el avance lineal, sino que sustituye este avance lineal típico de las concepciones empiristas, ¿no?, lo sustituye por una concepción circular que asciende, es decir, una espiral, ¿no? Es decir, en la interacción, ¿no?, en la interacción tensionada, desequilibrada, contradictoria, se dibuja un círculo. Pero como es una interacción contradictoria, desequilibrada, tensionada, cada círculo no reproduce exactamente el anterior, sino que cada círculo incorpora algún cambio. En los momentos en que la historia humana o el mundo natural cambia poco, esa espiral asciende muy lentamente. En los momentos en que los cambios se aceleran en el mundo natural o en la historia, la espiral se estira, ¿no?, y el avance es mucho más rápido. Pero es un movimiento circular en forma de espiral, porque asciende, porque también puede bajar, porque puede haber reflujos, puede haber involuciones, ¿no? Es lucha, porque la dialéctica es lucha, en el marco de la totalidad, de la unidad. Listo. Lo dejo por acá. Es un tema que requiere mucha más elaboración, pero por lo menos la idea era producir una actividad que introdujera la cuestión del pensamiento dialéctico con algunas nociones fundamentales, históricas y contemporáneas, teóricas y empíricas, y francamente mi opinión es que, bueno, ese era el objetivo de la actividad y creo que la intervención de Diego ha aportado elementos fundamentales y las preguntas de Adriana han ayudado a perfilar el tema. Gracias. Muchas gracias a Roberto y a Diego. Te cedo la palabra para un cierre breve de cada uno de ustedes. Solo faltó algo, pero en otra actividad, Roberto, lo nuevo que no nace y lo viejo que no se muere, pero en otra ocasión. Entonces, para que hagan un cierre breve, cada uno de ustedes. Adelante, Gracias. Diego. Simplemente pues agradecer por la invitación a la actividad. Ojalá que sigamos creando estos puentes para compartir entre colegas de distintas universidades también. También es importante de repente considerar como parte del debate los autores críticos, que algunos se lo toman más en serio, de la dialéctica. Por ahí hay muchísimas lecturas al respecto que hacer. A mí me resultó al menos muy formativo, muy enriquecedor. Por ejemplo, ver este texto, uno entre muchos que se podrían recomendar. Ya vieron que la bibliografía es muy vasta, que es La disputa del positivismo en la sociología alemana. Es muy interesante ver el debate entre Popper y Adorno, aunque a veces es un poco un debate entre sordos, ¿verdad? Porque Adorno a todo lo que no le gusta le dice positivismo y Popper a lo que
justa le dice dialéctica, entonces tal vez hay alguna necesidad de aclarar el debate, pero sin embargo es muy, muy interesante y muy nutritivo también, eh, y muy formativo, entonces para reconocer también que eso es algo de lo que se puede aprender muchísimo de los autores críticos, por supuesto, porque meterse en ciencias es un debate que es simplemente una iteración más del conflicto mayor social en el que vivimos, ¿no? Entonces, son distintas trincheras y por supuesto no es ni la única ni la más importante. La de las ciencias es un elemento importante, pero que también debe aprender a ir a la vanguardia de otros procesos de transformación social, si no pierde su relevancia, francamente. Gracias. Sí, Roberto. Diego menciona el debate entre Popper y Adorno. Es que el problema es que más que un diálogo son dos monólogos, ¿no? Entonces, sí, imposible. Yo, para terminar, solamente insistir que en ciencias sociales la dialéctica es fundamental porque es lo que nos permite escapar al fenomenismo, ¿no? Al fenomenismo positivista, formalista, ¿no? Incluso al formalismo, digo, incluso al fenomenismo de concepciones sistémicas que se quedan en lo más superficial, ¿no? Y que describen relaciones exteriores, ¿no? Como el holismo, ¿no? En algún momento Diego hizo una mención al término holista. La dialéctica no es holismo, el holismo es una totalidad a priori, como dice Piaget, ¿no? Es una organicidad, una totalidad que está antes que el movimiento, las transiciones, las mediaciones, ¿no? En cambio, la dialéctica incluye desde el principio la negatividad, ¿no? Repito, totalidad y negación, ¿no? Ambas desde el principio, porque si no, no se puede salir del todo, ¿no? Sin negatividad original, el todo está muerto porque no se puede salir de él. Para salir del todo, el todo tiene que incorporar la negatividad, tiene que ser unidad de opuestos desde el principio. Entonces, desde el origen. Entonces, si lo real es complejo, el método de las ciencias sociales y el método de la historia y la epistemología de las ciencias sociales tiene que ser dialéctica. Listo. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en la próxima. Gracias, Adriana. Gracias, Diego. Bueno, nuevamente agradecer y un saludo por parte de la directora de la Maestría Centroamericana en Sociología, la doctora Nancy Piedra, y muchas gracias a las personas que nos escucharon, a Roberto y a Diego por la exposición. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.